Buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Monir de MXTAD, ¿cómo estás? Bien, gracias, Abraham. Bienvenidos. Gracias, jóvenes. El día de hoy estamos para conocer otra casa de MXTAD. El día de ayer conocimos la casa de la derecha. Arquitecto, ¿qué cambia cuando tienes un proyecto al lado del otro, en el mismo terreno, quizás hasta con los mismos metros cuadrados de construcción? Sí. Cuéntanos un poco. A ver, cambian muchas cosas, ¿no? El hecho de que sean los mismos terrenos, o sea, aparentemente el terreno de las mismas dimensiones, el mismo fraccionamiento, pues no quiere decir que las familias vivan de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que al conformar el programa arquitectónico y las distribuciones, pues siempre se toma mucho en cuenta qué es lo que cada familia necesita, ¿no? O sea, el ejemplo más tonto que pongo a veces es algo absurdo como la cocina, ¿no? O sea, a veces la gente cree que pues, las casas todas son iguales en funcionamiento, pero para ciertas familias la cocina puede ser el corazón de la casa donde reciben a sus invitados. Y pues para otras familias la cocina es un área de servicio, ponla hasta el fondo, ciérrala, que no se vea, porque no quiero que huela a bacalao en diciembre, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo quizá un poco simplón, pero es la realidad que cada familia es distinta, ¿no? Entonces, la casa que vamos a ver el día de hoy es distinta. Es una pareja sin hijos, ¿no? Los papás de ella viven con ellos, los dos son extranjeros, ella es colombiana, él es español, Buena combinación. ambos con amor por México, ¿no? Entonces también eso lo van a ver un poco en el Buena tema. combinación. Sí. Colombiana y español que les encanta México. Qué bonito es este barro. ¿De qué zona de Puebla es? Este barro no es local, lo mandamos a producir, este, y bueno. Pero hay uno muy similar, ¿no? ¿Cómo se llama la zona? Que tiene el nombre, que es el ladrillo de... Bueno, toda la zona de Cholula, Ajá, ¿no? Las Cholulas ladrilleras. ladrilleras de toda la vida, ¿no? Pero tienen este tono, ¿sabes? O sea, tienen un tono que no es el rojo, es un tono Sí, más, este en más particular, cuando digo suave. que lo mandamos a fabricar, justamente era la intención de aclararlo un poco, ¿no? De que no fuera tan rojizo, después se selló, se emboquilló, y bueno, nos ayuda a conformar parte de la fachada, ¿no? Platícanos, por favor, las dimensiones del terreno Ok. y la pendiente, porque se ve El que también es terreno, considerable. a grandes rasgos, es como el de la casa pasada, alrededor de 10 metros por 20 de fondo. Los lados son paralelos, el fondo tiene una ligera diagonal. En la parte trasera tenemos una gran vista hacia los parques del fondo, ¿no? Que quizá uno de los parques más bonitos de esta zona de la ciudad. Um, Bien, el programa arquitectónico de la casa contamos con una recámara principal, dos recámaras secundarias, ¿no? Un poco, como les decía, cada familia es distinta. En este caso, ambos trabajan desde casa, por lo que era importante poderles dar una oficina en su lugar, ¿no? En su casa, pero lo van a notar también ahora que entremos. Tratábamos de mantener el espacio de oficina y el espacio de habitacional, ¿no? Para vivir ligeramente separado, que a pesar de que trabajaras en casa, pudieras sentir voy a trabajar y voy a bajar a mi Ok, oficina, ok, ¿no? ok. Entonces, es una propuesta interesante. Tenemos dos accesos, el espacio para los autos, ¿no? Con un acceso techado. De este lado tenemos el cuarto de máquinas. Como sabrán, Puebla es una zona con el agua muy, muy dura, entonces los cristales tienden a mancharse. Cuando desarrollamos este tipo de casas, pues es muy común que se sugiera usar un suavizador. Ok, Trabajamos con hidroneumático y todo este volumen del centro nos ayuda para condensar esas instalaciones, ¿va? En la parte excelente. exterior, dar mantenimiento. Si tienes que hacer cambio de sales al suavizador, pues no tienes que entrar a la casa, ¿no? Entonces, alguien puede venir a hacerlo sin que estés necesariamente aquí, Muy eficiente, ¿eh? ¿va? Me gustó este paso. Si está lloviendo, no te mojas cuando te bajas del carro. Justo. Aquí está el cuarto de máquinas. Qué interesante. Ahorita podríamos también entrar por el acceso Sí, claro. exterior, porque se ve que es un mundo muy complejo también. La puerta de acceso es una puerta en madera maciza, de parota, algo que hemos aprendido a desarrollar, y yo sé que te gustan los aspectos técnicos de la Sí, construcción. por favor. Trabajamos con una bisagra hidráulica y se hace un arreglo en la estructura para poder darle una fijación pues como si fuera una especie de vigueta, ¿no? Arriba y poder anclar la puerta. Ok.
todo el marco de la puerta es en acero y luego viene forrado con madera sólida, porque son puertas pues bastante pesadas, pero la bisagra hidráulica nos ayuda a controlar, o sea, que no se azote y pueda lastimar a alguien, ¿no? Y que tenga una muy buena apertura, ¿va? Excelente. Y está amplia, ¿verdad? ¿Cuánto tendrá de ancho esto? Casi 2 metros. No, un poco menos. Yo creo que debe ser unos 50, si no me equivoco. Ok. ¿Va? Qué bonito el remate. Vuelven a trabajar con los patios. Justo. Igual que la casa que conocimos anteriormente, la orientación es el este, ahí al fondo, lo que estás viendo, y el oeste es en la entrada principal. ¿Va? Esta puerta recibe todo el sol de la tarde. ¿Qué le das para trabajar, para el tratamiento, protegerla? Trabajamos con ceras. Es una cera belga que nos ha resultado muy bien. Dura bastante, hidrata la madera y la protege de los rayos UV. Entonces, pues no se decolora, la protege también un poco de la humedad, ¿no? Evidentemente, también algo que hemos aprendido pues, con la experiencia y con los años es que la puerta principal no conviene tenerla evidentemente al patio exterior porque recibiría toda la lluvia y el sol, ¿no? Sin mayor cuidado. Entonces, al generar este pórtico de acceso, pues protegemos un poco la puerta y protegemos también al visitante, ¿no? Que si hay alguien aquí esperando que le abras la puerta, pues no tenga que estarse mojando. Como en este momento. Sí, justo. Muy bien. Que nos está ganando la lluvia. Excelente. Y gracias a que nos está ganando la lluvia, vamos a poder conocerla con la luz artificial, muy notoria. Ustedes trabajaron este tipo de luminarias, Sí. la integran muy bien el proyecto. Justo, tratamos de controlar mucho la iluminación. La iluminación siempre hemos pensado que forma parte integral del diseño de los espacios, ¿no? De forma general tratamos de hacer, o sea, iluminación muy sutil, que no sientes que tienes un reflector para transitar en tu casa, ¿no? El chiste es que sea un espacio cómodo, que sea acogedor, y la iluminación yo creo que hace un gran trabajo en eso, ¿no? En cuanto a la entrada, pues tenemos el remate principal. Evidentemente, cuando abres la puerta, ves hacia el Parque de las Cascadas del que platicábamos anteriormente, y un filtro antes tienes este patio central, ¿no? El patio central que nos gusta mucho trabajar con él por la forma en la que podemos iluminar, podemos ventilar las casas, ¿no? Y darle un pulmón verde a la casa, así que no sientas como que estás rodeado de tabiques y concreto, ¿no? Exacto. Y es amplio. ¿Cuánto tendrá de ancho? Pues más o menos deben ser unos 2.5, ¿no? Por... Por 4,5, 5 casi, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿no? Por unos 5 metros. Excelente. Bien. ¿Qué elección de madera utilizan aquí? En esta casa es melamina. Son melaminas tipo roble, son unas melaminas de muy buena calidad, ¿no? A diferencia de la casa anterior que eran enchapados, ¿no? Esos enchapados que se seleccionan y que se colocan, estas son melaminas, son tableros ya prefabricados que pues nos ayudan a darle esta calidez a la casa, ¿no? Sí, muy bien. En cuanto a temas de funcionalidad, pues pensamos mucho en que sea práctica la casa, que tú puedas entrar y tener un área de almacenamiento, ¿no? Los espacios de almacenamiento creo que nunca sobran. Excelente. Y que puedas también llegar acá si tienes una chamarra, justo como el día de hoy que está lloviendo, entonces puedes colgar la chamarra, dejar tus zapatos, ponerte las pantuflas y entras a tu casa, ¿no? Excelente, muy japonés, jóvenes. Hay que mezclar las culturas, hay que mezclar. El baño de visitas está de este lado, es un baño muy discreto en cuanto al acceso, Qué bonito. ¿no? Qué bien hacen los baños, ¿eh? Están llenos de detalles, pero se sienten al mismo tiempo muy serenos. Tratamos de cuidarlo mucho, que sea pues, el elemento sorpresa para tus visitas, ¿no? Que no sea algo que estás esperando y que se diferencie también del resto de los baños de la casa. ¿Qué dimensión le dan? Fíjense cómo lo ventilan. Esta casa debe tener alrededor de 2.40 quizás de ancho, perdón, el baño, Ajá, excelente. por uno O sea, unos 50, 60, unos ajá, 50. exactamente. Es que es grande la cubierta, ya la vi. Sí. ¿Es granito o qué material es? Es granito en un acabado, es ensamblasteado, ¿no? Claro. En general nos gusta trabajar con materiales opacos, creo que o sea, traen a relucir un poco la naturaleza del material, ¿no? De la piedra, llegas a reconocer un poco más la veta, el tacto, también se siente distinto que si tienes un pulido brillante. Y quizá algo con lo que mucha gente se puede identificar es que también los materiales
mate, pues tienden a ser mucho más limpios, al menos en apariencia, ¿no? Excelente. Ya no sabemos microscópicamente. Exacto. Si son brillantes, pues tienden a verse las manchas de polvo, ¿no? Claro, Entonces, los materiales mate te ayudan un poco para eso. ¿Va? excelente. Bien, ¿quieren pasar a la sala? Sí, vamos entendiendo. Entonces, este patio tiene escaleras para llevarnos hacia el nivel Justo. inferior, que son las oficinas. Es correcto, ¿no? Algo que pensábamos era, a pesar de que trabajas en casa, pues cambiar un poco esta atmósfera, ¿no? Decir, ok, voy a trabajar, ¿no? y voy a mi casa. Y por el otro lado, pues aprovechar este patio central que creemos que puede ser muy interesante, ¿no? La casa no está al 100%, todavía hay un área o dos que estamos todavía trabajando, que las verán todavía un poco incompletas, pero bueno, ya estamos a días de Ok, entregarla, ok. ¿no? Entonces creo que era un buen momento para enseñárselas. Excelente. A veces los propietarios, pues ya por la privacidad no nos permiten, así que agradecemos muchísimo cuando nos lo permiten. Claro. De verdad que es un privilegio entrar a sus casas, jóvenes, conocer un poquito de su vida a través de la arquitectura. ¿Qué altura tenemos en el interior? Aquí debemos tener alrededor de 270 de altura de entrepiso, más o menos en los 3 niveles, ¿va? El de abajo es un poquito más alto en la zona de la terraza, pero es la altura estándar. Excelente. Bien. El espacio de sala-comedor y la cocina independiente, un poquito, ¿verdad? Sí, la cocina, la intención era que se integrara con el comedor sin sentir que estabas cenando en la cocina, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues darle mucha privacidad para el tema de trabajarlo, ¿no? Si tienes que estar preparando la cena de Navidad, pues tienes un espacio acorde a ello, ¿no? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, de la casa que conocimos anteriormente, la disposición de la cocina, el funcionamiento de la cocina y cómo se integra con el resto de los espacios, pues es bien distinto, ¿no? Exacto. Esta es una opción para las personas que la quieren más privada, Sí, ¿verdad? Porque justo. no es completamente cerrada. No es completamente cerrado. Tienes los accesos. Exacto. ¿Va? Tienes el acceso directo, bueno, de hecho tienes 3 accesos, ¿va? Tienes un acceso que va hacia pues, el espacio público, comedor y sala, ¿no? El acceso que viene de las habitaciones cuando bajas las escaleras, y tienes un acceso de servicio Ok. que da hacia la cochera, que es el acceso secundario del que platicábamos anteriormente. Excelente. Entonces te bajas del súper con las bolsas, puedes entrar directo a la cocina, ¿no? Y aquí queda abierto, hay vidrio. Ahí está bien. Es abierto. Sí, Buen detalle. podemos abrirlo. Excelente. Va. Perfecto, me gustan estos tubulares de lado. Qué interesante es la arquitectura que realizan, porque ustedes me comentas que les gusta hacer todo el mobiliario, ¿verdad? Sí. Entonces se siente la casa pues ya casi prácticamente amueblada, ¿no? De alguna Sí, manera. claro. Tratamos de diseñar mucho, como te decía anteriormente, ¿no? En base a la dinámica de cada familia, a qué es lo que están buscando, ¿no? Descubriste el ducto de lavandería, Excelente. justo, ¿no? Y la escalera de servicio, abajo tenemos la lavandería Ok, y un posible cuarto de servicio que hoy no está habilitado, ¿no? Pero hay excelente. espacio para tenerlo si fuera necesario, Además, o sea, además de las recámaras que además de las recámaras, están perfecto. ¿va? ¿Qué dimensión tiene aproximadamente la cocina? La cocina debemos estar hablando de más o menos como 3,50 metros, quizá, de muro a muro, Excelente. ¿va? Y a lo largo debemos tener Un 450 más o menos, 4,50, ¿verdad? justo. Está perfecto. Sí, sí. Podemos circular. Y otra vez los detalles, ¿verdad? Las entrecalles, fíjense. Sí, los cortes, ¿no? En la piedra, las entrecalles, las uniones entre los dos materiales es algo que nos gusta mucho cuidar, ¿no? Las juntas, ¿no? Son cortes a 45 que creemos que hacen ver el corte de la piedra muy elegante, ¿no? La iluminación cada vez más nos piden casas sin campana. Por ejemplo, eso es una Ok. curiosidad de las últimas casas que hemos ido diseñando. A final de cuentas, las campanas residenciales, pues pocas veces se conectan directamente al exterior. Entonces, De hecho, ni siquiera están diseñadas para eso. Yo hace poco me enteré que esas campanas no están diseñadas para... tienen un filtro y un Ajá. extractor y ahí mueren, ¿no? Ahí queda. Entonces, Limpiar el filtro y ya. exacto, ¿no? Entonces,
Una de las particularidades que nos han solicitado mucho y que lo pueden ver en esta casa es que ya no tienes una campana, tienes altura suficiente y ventilación cruzada para poder llevar los vapores y los olores fuera de la casa, ¿no? Y sobre todo con lo que se trabaja es con la iluminación de la barra, ¿no? Que nos ayuda tanto a trabajar como a una reunión informal aquí con una copa de vino mientras estás terminando de armar la ensalada, ¿no? Excelente, me gustan los tonos, ¿verdad? Como dices, esos reflejos del granito con la luz LED, Sí. de madera clara, muy elegante. Sí, sí. Un detalle aquí interesante que puede ser es la escalera está en la parte de atrás. Entonces, cuando estábamos diseñando, veíamos la forma de optimizar la cocina, de hacerla lo más, utilizar el espacio de la mejor forma, ¿no? La forma más eficiente. Entonces, mientras la escalera recorre la parte de atrás de la cocina, sube por aquí y lo que hicimos fue diseñar todo el mueble para que tú nunca veas la rampa de la escalera, no te enteres que la rampa de la escalera está aquí y que tus muebles están debajo de la escalera, ¿no? Ok. Sí, cuando lo digo en voz alta dices, ay, no puede ser, ¿no? Claro, claro, claro. Pero en la realidad el espacio se ve mucho más amplio de lo que es y todos tus equipos de cocina caben perfectamente, ¿no? Un enfriador de vino, una cafetera empotrada, Y son varios equipos, ¿eh? 2 tipos de hornos y refrigerador, ¿no? Que me gusta, porque el horno que más usas, que es el microondas, Justo. tiene una altura pues más 1.20, 1.10, y el que usas menos, Más abajo, ¿no? Exactamente. Me imagino que la rampa anda por aquí, ¿verdad? Exactamente. Claro, no, Y perfecto. ahí siguen los camiones arriba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí la cocina y podemos pasar a la alacena de este lado. A la cena, claro. La alacena es uno de los espacios, yo creo que más ha gustado de esta casa. Genial. Es un espacio, a ver, sencillo, pequeño, pero creo que bien diseñado, con su iluminación. Con sus cubiertas de granito y sus splash, sus óculos de granito. Correcto. ¿Va? No, pues está buenísima. Además que te cabe todo, jóvenes. Todo. Las alacenas yo cada vez las entiendo más. Cuando uno empieza a diseñar, pues dices tú, ¿para qué la quieren? ¿No? O sea, Sí, claro. y ya cuando la necesitas, dices tú, ¿no? Sí. Interesante también la escalera, ¿verdad? Como que está construida a partir de varios elementos. Sí. La intención de tener dos materiales distintos, digo, además de hacer algo distinto, ¿no? En una de las propuestas originales habíamos diseñado un mueble que también continuaba por debajo de la escalera. Entonces coincidía la carpintería junto con los primeros 3 escalones, ¿no? Es posible que se haga futuro, pero bueno, ahorita de todas formas queda la intención, ¿no? de integrar todas las piezas del mobiliario junto con los acabados de la casa. Excelente. ¿Va? Muy ¿Subimos las bien. habitaciones? Adelante. Me gustan esos barandales que llegan hasta el techo. Se vuelve la pieza otra vez completa. Sí. Como les decía, los papás de ella, ¿no? Es una pareja mayor, entonces eran importantes conservar los barandales, ¿va? Y poderles dar su espacio también, ¿va? Entonces, cuando subimos, tenemos este remate que es hacia un patio interior de la casa y, bueno, un mueble de blancos que obviamente da servicio a las 2 habitaciones secundarias, ¿no? Excelente, me gusta porque conservas la vista y conservas el mueble. Conservas lo funcional, ¿no? Sin sacrificar lo estético, que creo que la ventana pues, le da un gran remate, ¿no? Sin duda. Qué bonito es ver llover. Bien. Entonces, entramos a una de estas primeras habitaciones, ¿va? Hay un gran trabajo de carpintería, ¿eh? Muy bien. Es importante siempre tener un buen carpintero, es un gran socio estratégico Sin duda. para los proyectos. Qué buena la melamina, ¿eh? Se siente de buena calidad. Sí, sí. Entonces, bueno, acá tenemos área de vestidor, ¿no? Y baño. La forma en la que quisimos aprovechar mejor el pasillo del vestidor fue con una puerta corrediza que tienes ahí a tu lado izquierdo. Muy bien. Y Como una jaladera. como te comentaba anteriormente, todos los baños están iluminados y ventilados naturalmente, ¿no? Aquí está de forma cenital con un domo sobre la regadera. Entonces, incluso a esta hora, que son más o menos las 6 de la tarde y con lluvia, pues, si te das cuenta, la regadera está bastante bien iluminada, ¿no? Excelente. Qué bonita la elección de los materiales. Y estos elementos, ¿verdad? Que son bien importantes para la seguridad. Los integran muy bien en el diseño, ¿verdad? No desentonan. Justo, la intención era buscar el color que se integrara con el resto de la grifería, ¿no? A estos herrajes auxiliares. Está perfecto. Yo creo que
pues es que están viendo los clientes, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. o sea, te ven otros arquitectos, pero pues también los clientes. Entonces, mientras este programa siga, yo creo que todos vamos a ganar. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la recámara de uno de los papás. Justamente de la pareja, ¿no? De la ambos. pareja de los Sí, papás, justo, claro. ¿no? Bien, la intención de marcar la iluminación en el pasillo de circulación, obviamente, es que cuando enciendas Ajá. no te deslumbre, y la iluminación de aquel lado, pues viene dada por los burós y las luminarias de cama, ¿no? Claro. Entonces es una forma, una cortesía que tratamos también cuando te levantas. No sé si has visto, digo, hay algunas casas donde ponen un foco al centro de la cama y si Sí, tu pareja sí, te tiene sí. que levantar a las 5 de la mañana, te despiertas con él. Claro que cuando uno analiza la arquitectura de los hoteles, de las habitaciones de hotel, no hay luminarias en el techo, ¿sabes? Es bien Sí, sí. interesante. Dices tú, ¿dónde están las luces? En las Correcto. lámparas de mesa, de Correcto. noche y ya, Sí, sí. ¿verdad? Algún detalle quizá en la cabecera, pero en el techo no hay. O sea, ellos saben cosas sobre el confort. Saben cosas. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí la intención era darles el espacio, su espacio privado, ¿no? Dar un escritorio para poder trabajar, escribir, ¿no? Que sé que es algo que les gusta hacer, y tener su propio patio, ¿no? De alguna forma su propio espacio para salir en la mañana, tomarse un café, que es un espacio para ellos, que lo puedan hacer suyo este patio, ¿no? Y cuidando cosas, o sea, pues delicadas en el tema de diseño, que por ejemplo la puerta corrediza para salir al patio no coincide con la puerta de la otra recámara. Entonces, Ok, es también a nivel privacidad, pues es muy gentil, importante. digamos, Ujú, ¿no? claro. Las visuales, ¿no? Y este patecito está increíble. Ah, ya entendí. Totalmente. ¿No? Qué bonito choca la luz. Es una luz, ¿qué será? ¿4000K? Sí, Es casi, semicálida, ¿no? justo, 4500 creo. 4500. Ujú. Genial. Claro, un poquito más amarilla. Sí, correcto. Esa vegetación está increíble. ¿Qué tipo de enredadera es? Son dos plantas. Una es Santa Elena, que da una florecita morada muy bonita. Y la otra, ahorita te paso el nombre, porque no Santa Elena. estoy seguro. Me encantó. Justo. Pues es que este patio, bueno, toda la casa, ¿verdad? Está articulada, esta planta está articulada por estos dos patios. Justo, ¿no? Hacia todos lados en el pasillo tienes buenos remates, tienes buena iluminación natural. ¿No? Lo que platicábamos anteriormente con la casa de aquel lado, que también tuvimos la oportunidad de construir, Claro. no tener un muro tan alto que te limite ver el cielo o la iluminación, porque como te decía anteriormente, el sur está hacia allá, entonces el sol, dependiendo de la época del año, está ligeramente inclinado Ujú. hacia el sur, y pues nos permite poder iluminar de aquí hasta el sótano. Excelente. Qué importante es de repente que haya diálogo entre las casas, ¿verdad? Porque Sí, si sí, no. sin robar privacidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, un diálogo en la composición, no que dialoguen entre ellas como Claro. tal. Sí, pero que se entiendan, vaya. Claro. Muy bien. Va. Esa es la segunda recámara, o una de las recámaras secundarias. Un poquito la temática de funcionamiento es la misma, aunque bueno, dado que no está pensada para una estadía permanente, digamos, entonces a nivel de vestidor y closet, pues es más reducido. Eh, Pero se agradece mucho el espacio también, ¿eh? ¿Qué dimensión tendrá? pues igual debe ser alrededor de 4 por 3 y fracción, ¿no? De acuerdo. Me agrada también, ¿eh? Y siempre esos closets viendo hacia la fachada, ¿verdad? Importantes para controlar En el estos sol. dos casos en particular, justo por el tema del sol, ¿no? Igual como meter un poquito las ventanas, ¿no? Ahorita tenemos un edificio ahí al frente, pero cuando empezamos a construir, podías llegar a tener una vista interesante hacia los volcanes. A los volcanes. Claro. Pero bueno, pues es normal que conforme van creciendo los fraccionamientos, ciertas vistas se van cubriendo, ¿no? En este caso tenemos como datos curiosos blackouts automatizados, ¿no? Todos con control remoto, se bajan en todas las habitaciones y dejan las habitaciones completamente Ah, ya vi. oscuras, ¿no? O sea, tiene sus rieles. Sí, sí, sí. Aquí evidentemente el riel de abajo no está porque es una puerta, pero en todo el resto de las ventanas lo puedes ver que es un marco, ¿no? Con perfiles a los 4 lados de la ventana, y eso nos permite bajar el blackout y poder bloquear Completamente. completamente la luz del sol, ¿no? Excelente. El proyecto arquitectónico nosotros
lo dividimos en 3 etapas. Son más o menos 16 semanas para una casa de este tamaño, aprox. Y lo dividimos conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo. Y durante todas estas etapas pues, se ve cada detalle de la casa, de cómo va a ser. La intención que tratamos de hacer un proyecto tan definido, es que el cliente pueda estar seguro que hemos pensado en el papel, ¿no? Cada rincón que va a tener la casa y además que lo podemos costear, ¿no? Si yo sé cuántos clavos, cuántos tornillos, cuántas varillas va a llevar la casa, entonces te puedo decir un peso al centavo de cuánto va a costar la casa, ¿no? Eh, Estamos un poco, vaya, no en contra o peleados, pero no funcionamos por metro cuadrado, ya sabes. O sea, trabajamos por cada proyecto individual y cada proyecto se analiza en base a la complejidad que tiene cada proyecto, ¿no? Excelente. Y cuando el cliente llega, por ejemplo, y les dice, oye, pues más o menos un aproximado, ¿qué le dicen? Le dicen, Claro. ¿tenemos un rango o hasta que hacen el proyecto? ¿Cómo es? Pues, a ver, a mí la forma en la que me gusta transmitirlo es, a ver, no me encanta dar costos por metro cuadrado, porque si no se entiende completamente el metro cuadrado, o sea, que es solamente un rango, pues puedes transmitir la idea errónea. Respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, para nosotros hoy en Puebla es alrededor de 14,000 pesos el metro cuadrado. Pero ese metro cuadrado, la intención es que tengas materiales o sea, con una cierta calidad-precio, ¿no? Ujú. Que podamos reforzar las áreas que más te gustan, ¿no? Tenemos familias que nos dicen, ¿no? La cocina es el corazón de mi casa, el vestidor es el corazón de mi casa, el family room es el corazón de mi casa. Entonces, lo que te ayudamos al momento de hacer el proyecto tan definido y poder controlar los costos de esa forma es pues, ayudarte a repartir las canicas, ¿no? En dónde vale la pena más invertir o no. Entonces, creo que eso es un buen rango y es el rango que utilizamos hoy. Con 14,000 pesos poder tener un, un buen levantamiento topográfico, una mecánica de suelos, asegurarnos que el desplante y el proyecto estructural va a cumplir con lo mínimo indispensable. O sea, el truco de construir una casa y hacerla eficiente es que pues, no te falte, pero tampoco te sobre, ¿no? Claro. Lo vamos a ver allá abajo en el sótano, pero esta casa tiene un muro de contención de casi 5 metros de profundidad por el desnivel que tenía el terreno. Entonces, no solamente es hacer el muro de contención y que cumpla su función estructural, sino además pues llevamos todo un sistema de impermeabilización, ¿no? Tenemos una carpeta asfáltica, un sistema de drenes por detrás del muro de contención para que no toda el agua que viene del subsuelo no se concentre ahí y la podamos estar sacando, ¿no? Entonces todo eso es algo que creo que debería de considerarse antes, ¿no? De considerar el mármol exótico traído de algún otro lugar, ¿no? O sea, la casa debe de funcionar, Excelente. ¿va? Aquí entramos al baño principal. Qué belleza con estos grandes ventanales, ¿eh? Tenemos grandes ventanales hacia el parque, pues la distancia hacia el parque es considerable, ¿no? La tina debe ser alrededor de 1,40, si no me equivoco, 1,50 por 70, si no me equivoco. Interesante, es una tina ¿Va? compacta, pero muy elegante, y ya tienes tina. Sí, justo, ya tienes tina, ¿no? Como te comentaba, o sea, también en estas casas que tienen, a ver, no es que sean casas pequeñas, pero el programa arquitectónico es denso, entonces hay que poder ir trabajando con las áreas y asignarles los tamaños adecuados, considerando todo el programa arquitectónico que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, bien, los materiales, pues estamos trabajando con barras de granito, igual que la cocina, como la vieron allá abajo. Al fondo tenemos este remate en cerámicos, son artesanales. Estos, de hecho, si no me equivoco, los traemos de Guadalajara, ¿verdad? Y bueno, pues iluminación decorativa que creo que vale mucho la pena para darle ese toque distintivo a la recámara principal. Y el WC separado de la regadera como cabina, ¿no? En donde pues tenemos mucha más privacidad con un cristal, ¿cómo se llama? Satinado. Sí. Excelente cabina, ¿eh? ¿Cuánto le das de ancho a toda la cabina del sanitario? O sea, mínimo 90, ¿no? 90, ¿verdad? Sí, digo, para este tipo de áreas, se puede hacer a lo mejor un poco menos, pero ya lo siento, es muy justo. Excelente. ¿Va? De pasillos, ¿cuánto dejas tú entre lavamanos y las piezas del sanitario? Pues igual, alrededor de 1,20 m, ¿no? Para que se sienta cómodo, que pueda estar alguien lavándose los dientes y por atrás pasar alguien, Caminando, ¿no? ¿verdad? Caminar. Perfecto. ¿Va?
Vestidor, como les decía, todavía estamos terminando de montar los últimos detalles. Entonces tenemos una puerta que aún falta por montar, pero bueno, tenemos iluminación natural a través del domo. El domo tiene una película para proteger de rayos UV el vestidor, y además tenemos puertas con cristales. Parecen espejo, bueno, son tipo espejo, pero en realidad son cristales ahumados, entonces le dan un tono muy bonito. Cuando prendemos las luces, ¿no? Puedes ver un poco el acomodo de la ropa por adentro, ¿no? Las repisas que están ahí al fondo son para zapatos. Tenemos una isla para accesorios, ¿no? Y cajoneras. Excelente. Además tenemos una sala de tele y una terraza semicubierta para la familia. Vamos para allá. Excelente. Y luego está muro celosía, ¿no? Esa puerta para ventilación del cuarto de lavado, me imagino. Sí, justo. Es un área de servicio que queríamos que estuviera, o sea, que fuera funcional. Tienes un acceso de allá para acá, ¿no? Pero es un área que puede pasar incluso desapercibida, ¿no? O sea, los programas de funcionamiento de la casa operan de forma paralela, ¿no? Por un lado tienes la parte de servicio atrás, donde está la lavandería, donde está un área de almacenamiento y un posible cuarto de servicio, y con su propia escalera, sus servicios, sus accesos, y por el otro lado tienes los accesos de la casa, ¿no? Entonces, algo interesante, que en un terreno de 200 metros creo que... No es atado al máximo. Y es que los 10 metros, de verdad, que son muy generosos. Esos 10 metros te permiten muchas cosas. Por ejemplo, estar de TV, con su área de cocineta. Justo, es como su estación de servicios, ¿no? La intención aquí es que tenemos familias de todo tipo que, o sea, por ejemplo, puedes meter aquí una dulcería, ¿no? Para cuando te bajas a ver la peli, pues que tengas aquí, desde las papitas o las palomitas, una cafetera, ¿no? Tenemos un enfriador de bebidas, ¿va? Excelente. Y de este lado tenemos el baño, un baño completo, porque una de estas habitaciones es multiusos. La habitación que tienes de este lado. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? ¿5? Depende cómo las cuentes, porque podríamos estar hablando de la principal, las dos secundarias, esta que es pues un poco comodín, porque es también un espacio de trabajo, como puede ser un cuarto de visitas, y las dos oficinas están de aquel lado que vamos a ver ahorita. Justo. Ahorita no tenemos luz, acabo de caer en eso. Estamos todavía terminando de instalar contactos inmobiliario, ¿no? Todo el mobiliario es hecho a medida, cada uno tenía sus requisitos y sus necesidades, entonces se diseñó cada una de las oficinas de forma distinta, y estamos ahorita en proceso de instalación. Debería tomarnos todavía un par de días. Y ya ¿Cuánto tiempo se lleva la obra? Pues de construcción, yo diría que lo básico, o sea, terminar toda la obra civil y tenerla pintada con muros y closets, debe de estar rondando más o menos unos 9 meses. Pero una vez que ya entramos en temas de proyecto de interiores y desarrollar muebles mucho más a la medida, pues puede tomar todavía un par de meses más, ¿no? No en todos los proyectos se requiere, entonces también cuando me preguntan cuánto tiempo, bueno, es muy variable, ¿no? Pero el promedio para obra dura, si todo lo tenemos planeado desde un inicio, para una casa de 350 metros debemos estar hablando de 8 o 9 meses. Sí, la intención de la terraza es que sea un espacio público, que sea, a ver, es cubierto completamente, pero es abierto, ¿no? En un buen día, por las mañanas aquí llega el sol, por las tardes ya a partir de mediodía ya no tenemos el sol y tenemos todo este contacto con el parque, con la naturaleza, ¿va? No es un área de asador, esto es un área de servicio para poder tener un asado aquí al exterior, ¿no? Donde tienes tu área de lavado, tu área de preparación. Sales aquí con tu asador, lo colocas en el jardín y puedes estar aquí teniendo una carnita asada con... Está excelente. ¿Cuánto mide más o menos? Como 4x4, ¿no? Más o menos, sí. Está perfecto. ¿Y tiene un detalle de madera en la parte de arriba? Sí, es WPC, son paneles prefabricados, que la verdad es que nos han ayudado mucho para este tipo de detalles, ¿no? Si bien la sensación del WPC a lo mejor no es exactamente como madera, a la vista funciona muy bien, ¿no? Es una gran recomendación para quien esté buscando un detalle cálido, ¿no? Y bajo mantenimiento, jóvenes. Bajo mantenimiento y buen precio. O sea, si realmente no eres de los que quieren darle mantenimiento a tu casa, sí, ni modo, vas a tener que trabajar con materiales más sintetizados. Excelente, arquitecto. No, y esta conexión
con el parque. Qué belleza. Me gusta mucho la elección de la gravilla y la jardinería, ¿verdad? Justo. Sí, a veces, a ver, siempre es platicar y proponer, ¿no? Puedes tener el pasto, pero pues el pasto siempre requiere de cierto mantenimiento, Agua. agua. Y Puebla, digo, salvo por la temporada de lluvias en las que ahora se cae el cielo casi todas las tardes, pero el resto del año es un lugar muy seco. También la jardinería pues requiere su mantenimiento y el pasto es una planta con mucho mantenimiento, creo yo. Sí. Entonces, Sí. trabajar un poco con este tipo de vegetación, ¿no? Que es mixta, tenemos diferentes plantas, que te voy a pasar el nombre si quieres de todo lo que tenemos aquí, que son varias. Y la intención es justo reducir el mantenimiento y que la vegetación aporte a la arquitectura, ¿no? Que funcione tanto como barrera natural para darle privacidad a este espacio público de la casa, sin sentir que estamos dentro del parque o al contrario, que el parque de repente se entromete con, Sí, con mis sí. actividades, ¿no? Entonces tenemos esta muralla verde. Lleno de enredaderas. ¿Esta cerca es de ustedes o es del parque? La negra que está del fondo es del parque. Lo que tenemos aquí es que la altura nos quedaba un poco baja y Sí. por temas de seguridad decidimos subirla, ¿no? Subirla. Excelente. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. Y el costo por metro cuadrado nos decías Sí. que era aproximadamente Estamos en esta casa En esta alrededor casa. de 21,000 pesos por metro. 21,000 pesos por metro cuadrado. Está excelente. Nos da una muy, muy buena idea. ¿Cómo los podemos contactar, arquitecto? Estamos en Instagram como @mxtab. Nuestros proyectos residenciales están en tulugar.mx y en Design Cacao tenemos nuestra propia línea de muebles que pueden conocer en la página, en Instagram y en todas las redes. Excelente. Pues vamos a seguirlos. Muchísimas gracias por compartir Gracias por la visita. su fina obra y es un gusto seguir conociéndola. Ojalá que cada año podamos visitarlos y evolucionar juntos. Con gusto. Muchísimas gracias, MXTAT. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.